Un niño filipino sin hogar salva la vida de un multimillonario, pero lo que sucede después te dejará sin palabras. Las calles de Manila eran despiadadas con quienes no tenían un hogar. Entre ellos había un chico flacucho llamado Omar, de no más de 13 años, con la ropa hecha jirones y los pies descalzos sobre el pavimento abrasador. Había pasado toda su vida recorriendo los callejones, pidiendo migajas y evitando los peligros que acechaban en los rincones oscuros de la ciudad. El hambre era un dolor familiar y la soledad una herida aún más profunda. Pero a pesar de todo, Omar había aprendido a observar a la gente, cómo se movían, sus hábitos, sus secretos. Era una habilidad que lo mantenía con vida. Todas las mañanas, cuando el sol apenas asomaba por el horizonte, Omar buscaba un nuevo rincón donde instalarse, con la esperanza de que al final del día tuviera lo suficiente para no irse a la cama muerto de hambre. Hacía tiempo que había abandonado la idea de encontrar un hogar y la familia no era más que un recuerdo lejano. Lo único que importaba era la supervivencia. Observaba a la gente con atención, notando patrones en sus rutinas. La forma en que los hombres de negocios con trajes planchados caminaban a paso rápido, con la cabeza metida en sus teléfonos, sin echar un vistazo al mundo que los rodeaba. La forma en que los vendedores ambulantes, curtidos por años de lucha, vociferaban sus ofertas en un intento de atraer una atención fugaz. La forma en que los niños con hogares y padres se aferraban a las manos de sus madres, sin darse cuenta de lo afortunados que eran. Omar había aprendido a leer a estas personas como si fueran un libro abierto. Era su única habilidad, lo que le impedía convertirse en una sombra olvidada en la ciudad. Una noche fatídica, mientras las luces de neón parpadeaban a lo largo de las bulliciosas avenidas, ocupó su lugar habitual cerca de un restaurante de lujo. Era el tipo de lugar donde los ricos cenaban con tranquilidad, donde su risa era ligera y sus conversaciones carecían de significado para personas como Omar. Hacía tiempo que había aprendido a no resentirlos. En cambio, los veía como una parte más del mundo en el que tenía que navegar. Pero esa noche algo le llamó la atención. Un coche de lujo negro se detuvo en la entrada. Omar ya lo había visto antes. Su pulido exterior brillaba bajo las farolas. Pertenecía a Víctor Salazar, un multimillonario con un imperio construido a base de sudor y sacrificio. Omar había visto a Víctor incontables veces, bajando de su coche con el aire de un hombre que era dueño del mundo. A pesar de su riqueza, había algo en él que impactaba a Omar, algo vacío. Había observado la forma en que se comportaba Víctor, una actitud tranquila, casi distante, que insinuaba una soledad que Omar reconocía muy bien. Omar estaba a punto de apartar la mirada cuando notó que una figura se acercaba al coche. Una mujer, equilibrada y elegante pero con una frialdad que le provocó un escalofrío en la columna vertebral. Era Isabel Salazar. La había visto antes, siempre al lado de Víctor en eventos públicos. Su belleza cautivaba pero su presencia inquietante. Esta vez, sin embargo, no estaba entrando en el restaurante. En cambio, se inclinó hacia el vehículo, moviendo sus delicados dedos a lo largo del sistema de frenos con una facilidad practicada. Omar se quedó sin aliento. Sus ojos agudos siguieron sus movimientos mientras ella metía la mano debajo del coche, sus manos haciendo movimientos ligeros y precisos. Sabía lo suficiente sobre supervivencia para reconocer cuando algo andaba mal. Sus instintos le gritaban, esto no era un acto inocente. Había visto a ladrones y saboteadores en los barrios bajos antes. Había presenciado a gente cortar frenos, cortar neumáticos, colocar trampas. Sabía, con cada fibra de su ser, que Isabel estaba manipulando el coche. Su corazón latía con fuerza. No sabía mucho sobre la alta sociedad, pero entendía la traición. La había visto demasiadas veces en las calles. La forma en que un hombre se hacía amigo de otro solo para robarle a ciegas. La forma en que la desesperación podía poner a un hermano contra otro. Casi podía oír las conversaciones en voz baja en los callejones oscuros, las amenazas susurradas, las crueles intenciones ocultas detrás de las palabras amables. Y ahora, justo ante sus ojos, estaba presenciando el desarrollo de la misma traición, solo que esta vez no estaba en un callejón olvidado, sino en el corazón de la ciudad, entre los ricos y poderosos. Omar apretó los puños mientras observaba a Isabel dar un paso atrás,
con el rostro sereno y las acciones tranquilas como si nada hubiera pasado. Se dio la vuelta y se alejó caminando con una calma inquietante, desapareciendo en la noche como un fantasma. El pánico se apoderó de las venas de Omar. Sabía que tenía que actuar. Si se quedaba callado, Víctor Salazar subiría a su coche sin saberlo, se marcharía y no volvería nunca más. La idea le provocó náuseas. Había vivido su vida sin ser visto, ignorado por el mundo, pero en ese momento supo que no podía dejar pasar esto. Sus pies se movieron antes de poder pensarlo 2 veces. Se lanzó hacia adelante, abriéndose paso entre la multitud de la noche, ignorando las miradas de desaprobación que le lanzaban. Hacía tiempo que se había acostumbrado a que la gente lo evitara, dándole la espalda como si no fuera más que una mancha en la ciudad. Pero esa noche necesitaba que alguien lo escuchara. Necesitaba que Víctor Salazar lo oyera. Mientras se acercaba a la entrada del restaurante, ya podía ver a Víctor saliendo, con su habitual expresión serena. Estaba hablando con alguien, con la mente claramente ocupada, sin darse cuenta del peligro que acechaba más allá de su vista. Omar sintió que se le aceleraba el pulso. El momento había llegado. Reunió todo el coraje que le quedaba y se preparó para hacer algo que nunca había hecho antes: obligar a alguien del mundo de los privilegiados a notarlo, verlo, escucharlo. Porque si no lo hacía, un hombre moriría y él tendría que llevar esa carga por el resto de su vida. Omar nunca había hablado con Víctor antes, pero esta noche era diferente. Ignorando las miradas de desaprobación de los transeúntes, corrió tras el multimillonario justo cuando estaba a punto de subir a su auto. Sus pies descalzos golpeaban contra el pavimento. Su respiración se entrecortaba mientras la desesperación alimentaba cada paso. Había vivido toda su vida sin ser visto, sin ser escuchado, un fantasma vagando por las calles de Manila, pero este momento no le permitiría desvanecerse en el fondo. Si no hacía nada, un hombre moriría. Omar se lanzó hacia adelante, agitando las manos mientras intentaba llamar la atención de Víctor. El multimillonario ya se estaba sentando en el lujoso asiento de cuero de su auto cuando Omar finalmente encontró su voz. Omar se obligó a pronunciar las palabras, con la voz ronca, quebrada por años de gritar por sobras y ser ignorado. Suplicó, con el corazón martilleándole las costillas mientras luchaba porque Víctor lo escuchara. Las palabras se sentían pesadas en su lengua, pero sabía que no podía detenerse. Su voz se elevó por encima del parloteo de la multitud de la noche. Cada sílaba transmitía su desesperación. Víctor se detuvo, con un pie dentro del auto. Sus ojos penetrantes se entrecerraron al ver al chico desaliñado que se había atrevido a acercarse a él. Un multimillonario como él estaba acostumbrado a los mendigos que suplicaban por monedas, pero esto era diferente. Había urgencia en la postura de Omar, un miedo inquebrantable en sus ojos que hizo que Víctor vacilara. Su chofer y el personal de seguridad se tensaron, moviéndose rápidamente hacia el chico, listos para sacarlo de la presencia de su empleador. Omar no se acobardó. Sus pies permanecieron plantados mientras levantaba sus manos temblorosas. Señaló hacia el auto, con los brazos temblorosos, los dedos curvados con urgencia. Su voz vaciló solo por un momento antes de reunir coraje una vez más. Sabía el peso de sus palabras, la absoluta imposibilidad de lo que estaba diciendo, pero lo había visto con sus propios ojos. Víctor frunció el ceño. La afirmación era ridícula. ¿Su esposa, Isabel, la mujer en la que había confiado y amado durante años, haciéndole daño? La sola idea era absurda. La incredulidad brilló en su expresión mientras consideraba descartar por completo al niño. Su vida se basaba en la lógica, en la razón, y esta acusación no era nada menos que una locura. Sacudió la cabeza, preparándose para despedir a Omar con un gesto. Antes de que Víctor pudiera hacer una señal a sus hombres, algo en la expresión de Omar lo dejó en el lugar. No era la mirada de un mentiroso o un alborotador. Era miedo crudo, sin filtrar. El tipo de miedo que viene de presenciar algo realmente terrible. Víctor se enderezó, con la mente acelerada. Podía sentir el peso de la mirada del niño, la verdad tácita en la forma en que su pecho subía y bajaba con respiraciones de pánico. La duda se apoderó de su mente como una marea que se movía lentamente, helándolo hasta los huesos. En contra de todo instinto racional, tomó una decisión. Se volvió bruscamente hacia su chofer, con su voz cortando el aire con autoridad. Exigió que revisaran el coche de inmediato. Omar se quedó paralizado cuando se dio la orden. Observó cómo el conductor de Víctor se agachaba junto al lujoso vehículo,
moviendo las manos sobre la intrincada mecánica del tren de aterrizaje. El aire estaba cargado de tensión. Los minutos se extendían hasta la eternidad. El chico apretó los puños. Se clavó las uñas en las palmas mientras deseaba en silencio que el conductor encontrara lo que ya sabía que estaba allí. Momentos después, el rostro del conductor se ensombreció, se enderezó, con las manos manchadas con la evidencia de la manipulación. Las líneas de freno habían sido cortadas, una triste confirmación de la verdad que Homar había arriesgado todo por revelar. A Víctor se le cortó la respiración en la garganta cuando se dio cuenta de ello. Si hubiera ignorado la frenética advertencia del chico, se habría ido sin pensarlo 2 veces. Nunca habría pasado la siguiente intersección. La certeza de ese hecho le provocó un escalofrío en la columna vertebral. Su propia esposa había orquestado su muerte. La traición era asfixiante, una espada hundida tan profundamente que se sentía sin aliento por su peso. Sus manos temblaban, los puños se cerraban mientras la ira y el dolor luchaban en su interior. Cada recuerdo de Isabel, cada momento compartido, de repente se pintó bajo una luz nueva y horrorosa. La mujer con la que había construido una vida había planeado su desaparición. Había tratado de borrarlo como si no fuera más que un obstáculo en su camino. Homar permaneció inmóvil, con la mirada fija en la reacción de Víctor. El chico había visto crueldad antes. Había presenciado el momento en que un hombre se daba cuenta de que había sido traicionado. Pero esto era diferente. Este era un hombre que lo tenía todo, y en un instante había perdido los cimientos mismos de su mundo. El multimillonario se volvió hacia Homar, la expresión de su rostro era ilegible. Su habitual exterior tranquilo se había fracturado, reemplazado por algo crudo, algo vulnerable. Por primera vez en su vida, Víctor Salazar no sabía qué hacer. Había pasado décadas tomando las decisiones correctas, controlando cada variable, pero nada lo había preparado para esto. Y sin embargo, frente a él estaba un niño que le había salvado la vida, un niño que lo había arriesgado todo, que había corrido descalzo por la ciudad solo para evitar que cayera en una trampa mortal. El peso de todo eso presionaba el pecho de Víctor, sofocante e ineludible. Homar se movió, inseguro de lo que vendría después. Había hecho lo que se había propuesto hacer. Había advertido a Víctor, lo había salvado y ahora esperaba. No esperaba agradecimientos. Nunca los había esperado en su vida. Había pasado años, siendo nada más que un rostro olvidado entre miles, solo otra sombra en la ciudad. Pero por primera vez, alguien lo miraba como si fuera importante. Víctor respiró lentamente, tranquilizándose. Su mente zumbaba, calculando el siguiente paso, tratando de recuperar el control de la situación. Luego, sin decir palabra, tomó una decisión. Le hizo un gesto a Homar para que lo siguiera. El niño parpadeó, confundido por un momento, pero sus pies se movieron antes de que pudiera cuestionarlo. Su camino, antes incierto y lleno de nada más que hambre y miedo, había dado de repente un giro inesperado, y ninguno de los dos sabía que ese momento cambiaría sus vidas para siempre. Víctor no era un hombre que dejara pasar las cosas. Su imperio se había construido sobre la estrategia, sobre descubrir engaños, sobre desmantelar a quienes se atrevían a interponerse en su camino. Había luchado contra rivales corporativos, tiburones políticos y crisis económicas, pero nada en su ilustre carrera lo había preparado para esto. La comprensión de que la mayor traición había venido de la mujer con la que había compartido su vida. Sus manos, tan firmes en las negociaciones comerciales, temblaban mientras sostenía el archivo compilado por sus investigadores privados. El peso de su contenido presionaba su pecho como un tornillo asfixiante. La verdad era peor de lo que había imaginado. Las páginas detallaban las reuniones secretas de Isabel, su engaño cuidadosamente orquestado, su conexión con un hombre al que Víctor alguna vez había considerado nada más que una molestia en el mundo de los negocios. Este hombre, un competidor despiadado que había pasado años intentando socavar el imperio de Víctor, no solo había conseguido acceder al corazón de Isabel, sino que había conspirado junto a ella para eliminar a Víctor por completo de la ecuación. Habían sido cuidadosos, metódicos, pero no lo suficiente. Cada recibo, cada conversación grabada, cada fotografía condenatoria pintaba la misma imagen. Isabel había planeado su muerte con fría precisión. La mujer que alguna vez había admirado por su elegancia e inteligencia
se había transformado en una depredadora, acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. Víctor se sintió enfermo mientras leía las transcripciones. Cada línea rebosaba de malicia disfrazada de afecto. La traición no era solo personal, era estratégica, calculada hasta el más mínimo detalle. Su agarre sobre la carpeta se hizo más fuerte. Había pasado años conservando su imperio empresarial sobre una base inquebrantable de poder, pero ahora su vida personal estaba en ruinas. Lo habían engañado de la manera más íntima, y ese conocimiento amenazaba con consumirlo por completo. La rabia en sus venas ardía más que nunca, pero debajo de ella acechaba una herida más profunda, una de devastación. Amor, confianza, compañerismo, todo había sido una mentira desde el principio. ¿Había sido él nada más que un medio para un fin? Mientras el reloj marcaba el tiempo en su estudio tenuemente iluminado, Víctor supo lo que tenía que hacer. No permitiría que esta traición se propagara en las sombras. Llamó a su equipo legal, a su seguridad privada, y sin dudarlo, siguió adelante. Las pruebas eran irrefutables. Isabel había dejado un rastro de destrucción y habría consecuencias. Cuando la confrontó, ella desempeñó bien su papel al principio. Fingió inocencia, jadeó de incredulidad, incluso se atrevió a parecer herida por sus acusaciones. Pero Víctor había visto mentirosos antes, había visto a hombres derrumbarse bajo presión en la sala de juntas, había estudiado la forma en que la deshonestidad se distorsionaba en los rostros de aquellos que sabían que su juego había terminado. Isabel no era diferente. En el momento en que le presentó la evidencia, la cuidadosa máscara que había usado durante años se quebró. Su rostro se endureció. No había remordimiento en sus ojos, ningún arrepentimiento, solo la tranquila comprensión de que su tiempo se había acabado. La mujer que una vez le había susurrado promesas de eternidad, ahora estaba frente a él como nada más que una extraña. No pidió perdón ni clemencia. Conocía demasiado bien a Víctor para eso. En cambio, lo observó con una fría indiferencia, como si ya estuviera calculando su próximo movimiento. Pero no habría otro movimiento. No para ella. Víctor se aseguró de que Isabel enfrentara todo el peso de la ley. Las autoridades llegaron y en el momento en que las esposas hicieron clic alrededor de sus muñecas, soltó una risa suave, apenas audible. Víctor no reaccionó. Simplemente observó mientras la escoltaban. Su presencia se desvanecía de su mundo como una pesadilla que finalmente termina. Y sin embargo, incluso cuando desapareció de su vista, las cicatrices permanecieron. En medio de todo, Omar permaneció como un observador silencioso. El niño que había pasado su vida en las sombras ahora se encontraba en el centro mismo de una tormenta que había desencadenado sin saberlo. Había esperado que Víctor fuera intocable, invencible, un hombre inmune al dolor. Pero mientras observaba al multimillonario sentado en el suelo, con los hombros encorvados y los ojos cargados por el peso de la traición, Omar se dio cuenta de algo profundo. Víctor era solo un hombre que había construido torres de riqueza pero que se mantenía impotente ante el cuchillo de la traición. Un hombre que, a pesar de toda su influencia, no podía escapar del dolor de la angustia. Omar no habló. No interrumpió el silencio que se instaló en la habitación, pero en ese momento un entendimiento tácito se transmitió entre ellos. El chico que había pasado su vida desapercibido ahora había cambiado el destino de un hombre que una vez lo tuvo todo. Víctor inhaló lentamente, tranquilizándose. No era un hombre que se rindiera ante la pérdida, y no empezaría ahora. Había perdido a una esposa, pero había ganado algo más. Una alianza inesperada, un recordatorio de que no toda la lealtad se podía comprar. Volvió la mirada hacia Omar, asimilando la tranquila presencia del chico. Se había iniciado un cambio, algo que ninguno de los dos comprendía del todo todavía. Y a medida que avanzaba la noche, Víctor sabía una cosa con certeza. Su vida y la de Omar nunca volverían a ser las mismas. Víctor era un hombre que creía en las deudas, y la deuda que tenía con Omar era una que nunca podría ignorar. El chico que le había salvado la vida no tenía a nadie ni nada. Había vivido en las calles, luchando por cada comida, sin una familia a la que pudiera llamar suya. Pero Víctor, por primera vez en años, sintió un propósito más allá de la riqueza y los negocios. Había pasado su vida construyendo imperios, ganando dinero, controlando industrias, pero nunca se había detenido a marcar una verdadera diferencia en la vida de alguien a nivel personal. Eso cambió con Omar.
Este chico le había dado algo mucho más valioso que cualquier fortuna. Le había dado una segunda oportunidad en la vida. Y así, Víctor tomó una decisión que no se basó en la caridad ni en la obligación, sino en el respeto. Omar, que alguna vez fue un niño de la calle, se encontró en un mundo que nunca había imaginado. El lujo que alguna vez parecía tan distante e inalcanzable se convirtió en su realidad cotidiana. Ya no tenía que mendigar por sobras ni temer por su seguridad en la noche. Omar recibió un hogar, una habitación propia con paredes pintadas de colores cálidos, una cama que no crujía bajo su peso y ropa que no era un simple retazo de la vida desechada de otra persona. La educación se convirtió en su nuevo tesoro. Ya no era un simple niño de la calle que observaba el mundo desde fuera. Ahora estaba dentro, aprendiendo, creciendo. Trajeron tutores que lo guiaron en materias que nunca había soñado estudiar. Matemáticas, literatura, historia. Cada lección era una ventana a un mundo que antes lo había ignorado. Al principio fue abrumador, pero Omar no era de los que se acobardaban ante los desafíos. Absorbió el conocimiento con los mismos instintos agudos que una vez lo ayudaron a sobrevivir en las calles. Pero más que la comodidad material, Omar encontró algo más profundo. Encontró una familia. Durante años, había vagado por la vida solo, invisible, inadvertido. Ahora, tenía a alguien a quien le importaba si había comido, si había estudiado, si era feliz. Víctor, endurecido por la traición y la pérdida, encontró un consuelo inesperado en la lealtad inquebrantable de Omar. Vio en el muchacho algo poco común, una voluntad inquebrantable, un corazón que no había sido tocado por la codicia, un alma que no había sido manchada por la crueldad del mundo. Con el paso del tiempo, Omar se convirtió en un joven inteligente. Aprendió rápidamente, no solo en el aula, sino en el mundo de los negocios. Observaba a Víctor, estudiaba sus modales, sus negociaciones, la forma en que manejaba el poder con mano de hierro y una mente calculadora. Era fascinante y Omar quería ser parte de eso. Se abrió camino en la empresa, no como un caso de caridad adoptado, sino como una fuerza a tener en cuenta. Sus agudos instintos, que alguna vez utilizó para sobrevivir en las calles, ahora lo servían en las salas de juntas y las reuniones de estrategia. Pasaron los años y las heridas del pasado comenzaron a sanar. Omar ya no se veía a sí mismo como el niño que no tenía nada. Se había labrado un lugar, demostrando que era más que un huérfano de la calle al que se le había dado una segunda oportunidad. Se había ganado su lugar al lado de Víctor, no como el proyecto favorito de un benefactor, sino como un igual. Se había transformado de un niño invisible de las calles en alguien que importaba, alguien que había cambiado una vida tanto como la suya. Víctor también había sufrido su propia transformación. La traición que una vez casi lo había destruido, se había convertido en una lección que nunca olvidaría. Había emergido de la tormenta más fuerte, más sabio. Había perdido a una esposa, pero había ganado algo mucho más valioso, un hijo, de la manera más inesperada. El vacío que había permanecido en su corazón durante años ya no estaba allí. En su lugar había un vínculo tranquilo y firme, tácito pero inquebrantable. Cada vez que Víctor miraba a Omar, recordaba que a veces los mejores salvadores vienen de los lugares que menos esperamos. Las calles le habían arrebatado todo a Omar, pero a cambio le habían dado un destino mucho mejor del que hubiera podido imaginar. Y al salvar a Víctor, Omar se había salvado a sí mismo sin saberlo.